Bien, ¿me confirmas si visualizas la pantalla? Bien, esta es la metodología Canvas, es una metodología de negocio que se está utilizando ahora para eh, planear y desarrollar los negocios bajo un nuevo enfoque. Esta metodología es una metodología ágil, se basa en una especie de lienzo de análisis de la situación de la empresa. El primer punto que trabaja Canvas, la metodología de Canvas, es identificar los segmentos. ¿Qué cosa quiere decir? Identificar o focalizarme en quiénes van a ser los clientes de mi empresa. Para este caso, este es el análisis, por ejemplo, del modelo de negocios Canvas de WhatsApp, ¿no? WhatsApp, cuando inicia sus actividades, cuando comienza a desarrollarse, tenía enfocado claramente quiénes eran sus clientes. Y sus clientes eran las personas que tenían un smartphone, tenían un teléfono inteligente. Y también los operadores de telefonía móvil y de datos. Eran los dos segmentos en los cuales se enfoca dentro de su concepto de valor la empresa WhatsApp. Luego comienza a desarrollar cuál era su propuesta de valor. La propuesta de valor para que WhatsApp comenzase a crecer era que tenía que tener compatibilidad en toda la gama de teléfonos móviles. O sea, independientemente de cuál fuese el operador o cuál fuese el proveedor del servicio de telefonía, tendría que tener compatibilidad con todos los dispositivos. Independientemente de la marca del producto, si era Nokia, si era BlackBerry, o si era Ericsson, o si era LG, o era Samsung, independientemente tendría que tener compatibilidad para funcionar en los dispositivos móviles. Entonces, eh, ese fue el enfoque de la propuesta de valor, compatibilidad. El segundo concepto fue la mensajería en tiempo real, simple y personal. La gente quería que llegase a su correo el mensaje, pero entre el correo, que tenía que verlo en una PC para verlo bien, y el mensaje que le podía llegar en forma instantánea, en un par de líneas, preferían algo que llegase directamente a su dispositivo móvil, ¿no? Ese es el concepto de propuesta de valor, el segundo concepto de valor. Mensajería en tiempo real, simple y personal. También la opción de poder compartir archivos multimedia gratis, sin costos y que pudiese llegar también en forma instantánea y sin anuncios publicitarios y con cifrado extremo de punto a punto y en forma gratuita. Todo esto constituye la propuesta de valor. Entonces, primero tenemos que pensar en quién es el cliente, hacia quién me estoy dirigiendo, cuáles son los operadores, por ejemplo, en este caso a las personas que tenían smartphone y los operadores de telefonía, y luego cuál es la propuesta de valor. Este es el otro concepto esencial. Entonces, sobre eso luego comienzo a ver, ¿y con quiénes me puedo aliar? ¿Quiénes pueden ser las piezas claves para poder desarrollar mi negocio? Esas son las alianzas claves. En este caso eran inversionistas de Sequoia Capital y también luego fue la empresa Facebook fue un comprador que impulsó el desarrollo de WhatsApp. También eran aliados los fabricantes de smartphones en los cuales ya se venía preinstalado el aplicativo. Y los operadores de telefonía móvil y de datos, porque con eso se enganchaban los clientes y era un mecanismo para que tuviesen mayor nivel de satisfacción. Los clientes
de las empresas de telefonía móvil y de datos. Esas son las alianzas claves. Luego, también tengo que ver cuáles son las actividades claves. Desarrollo y mantenimiento de aplicación, servicios, seguridad y compatibilidad. Entonces, para mantenerse en el mercado, WhatsApp tendría que evolucionar, tendría que adaptarse a los nuevos dispositivos, ser compatible y tener mayor gama de servicios y compatibilidades y seguridad. Ese ha sido el factor de éxito y el crecimiento que ha tenido WhatsApp. Luego, hay que preguntarnos cuál es la relación que tiene con el cliente. Para esto, para que la empresa se mantenga en vigencia, necesita necesariamente aparición en los medios de comunicación regular. Tiene que haber una aparición en forma periódica en los medios, es una exposición mediática, ya sea en notas, en artículos, en referencias, en formas de uso. Y si ves todo eso, lo cumple WhatsApp. WhatsApp, si tú comienzas a entrar y pones a internet y buscas algunos elementos de noticias, vas a encontrar eso precisamente. Pautas, tips, eh, que son desarrollados por medios de prensa. Adicionalmente a la propia exposición mediática de la empresa. Y también otro mecanismo para mantenerse la vinculación al cliente son las notificaciones de actualizaciones, de mejoras, etcétera, que le llegan al propio usuario a través del aplicativo. Entonces, todo eso le hace que tenga una relación continua con el cliente y una exposición mediática que le permite desarrollarse. Luego tenemos los canales, que son aplicaciones con dispositivos móviles, ¿no? Eh, iPhone, Android, Windows Phone, bueno, es un servicio que ya está desfasado, y aplicaciones para escritorio, para las PC y también para la web, el famoso WhatsApp web. Como ves aquí, ha comenzado a diversificarse, entendiendo que hay diversos tipos de dispositivos móviles y diversos sistemas operativos. Android es el dominante, Windows Phone que ha sido desplazado del mercado, prácticamente desaparecido del mercado, y también Macintosh, los famosos Mac. Y también es lógico que el WhatsApp se aplica para aplicaciones de escritorio. Todo esto corresponde entonces a lo que trabaja esta empresa, ¿no? Finalmente tenemos los dos puntos de análisis, que es la estructura de costos y las fuentes de ingreso. El costo recurrente de utilidades es el uso del servidor, los salarios, las licencias, y todo eso se convierte en costos, ¿no? Costos para la empresa. Eso es parte de su estructura de costos. Y la fuente de ingreso eh, es fundamentalmente la tarifa de datos. Y normalmente tenía una tarifa de 0.99 anual de suscripción para los usuarios. Era una pequeña comisión que cobraba por cada usuario que tiene la empresa. Estos son entonces parte de los elementos que tenemos esenciales del concepto de negocio bajo el modelo Canvas. Esto es con WhatsApp. O sea, acá podemos, esto es como, si quisiésemos resumirlo, es como un lienzo de resumen de todo el análisis de la estrategia de desarrollo de la empresa. ¿Ok? El segundo caso que vamos a ver es el de Canvas de Netflix. Esta empresa es una empresa, uh, veamos, antes de que se difundiese Netflix, mucho antes, nosotros teníamos la gente que normalmente iba, eh, estaba asociado al,
al comprar los videos de tipo Blockbuster, o sea, los videos de alquiler que llevaban eh, visualizar, para poder visualizar las películas, los programas, o la otra opción de las personas era ir al cine. Entonces, frente a esas dos opciones, surge un nuevo modelo. Ya no llevar, ya no ir a alquilar, y luego dejar los documentos, y luego volver a devolver las cintas de video, o si no cambia la relación y se genera un nuevo modelo de negocio basado eh, en la posibilidad de ver videos por Internet a través de una conexión específica cifrada con Netflix. ¿Y quiénes eran sus clientes? Eran clientes del mercado masivo, no estaba hecho solamente para un segmento elitista, sino trata de masificarse y fundamentalmente tenían la característica que eran fanáticos de películas taquilleras, de personas que sustituyen el cable por satélite o por la conexión a Internet. El, Antes las películas se veían en canales de televisión específico. Ahí tú tenías que adquirir una conexión de cable para ver esas películas. Entonces se cambia ese concepto por las personas que tenían conexión satelital y las personas que tenían conexión a Internet. Entonces cambia el esquema, ya no es solamente un sistema de visualización de películas o programas por un sistema cerrado por cable, sino cambia el mecanismo en sí. ¿Ok? ¿Me estás? Bien, entonces acá. ¿Y cuál es la propuesta de valor? Es precio más económico, accesibilidad y conveniencia. Precio más económico, me resultaba incluso más práctico que ir a rentar un blockbuster y podía tener más películas, tenía una mayor cantidad y podía tener la conveniencia de elegir la que yo quisiese. Entonces, esa es la ventaja que tenía el sistema. ¿Okay? No tenía que hacer las idas y venidas para ver una nueva película, para ir a cambiar las cintas, sino podía verlas directamente a través del acceso que tenía con Netflix. Para esto, Netflix tenía una alianza clave con los estudios cinematográficos y de televisión. Fue esto clave, ¿no? Y, y el servicio postal, los proveedores de Internet y los fabricantes de decodificadores. Todos estos elementos eran claves, porque todos de una u otra manera estaban vinculados con los clientes. Y en muchos casos, con esos clientes que eran un poco reacios a seguir el conducto convencional. Inicialmente, los primeros que se adoptaron al sistema de Netflix fueron los clientes más tecnologizados, los que tenían una conexión a Internet y que eran los más predispuestos a hacer el cambio del sistema de visualización de películas, del sistema tradicional, hacia el sistema de Netflix. Actividades claves fue el software de reproducción de video. O sea, era necesario desarrollar software de reproducción de video, realizar operaciones de manejo de correos. Inicialmente toda esta campaña que inicia Netflix se traslada en mensajes, en una campaña masiva hacia los clientes que tenían determinadas características y determinados servicios, como por ejemplo que tuviesen internet, para que ellos fuesen los que se incorporasen al caudal de clientes de Netflix. Y licencias de contenido. Entonces uno podía elegir en una función, entre una serie de gamas, podía ir eligiendo una determinada licencia para ver ciertos contenidos que eran de su preferencia.
Los recursos claves eran el contenido virtual, no tenías ya no tenías el elemento físico, no tenías que cargar el, el- los VHS o los DVDs, eso se va olvidando. También había inventario de DVDs físicos y había servidores físicos. Entonces, esos DVDs eran los que servían como base para hacer posteriormente la transmisión con el sistema de Netflix. Y la relación con los clientes era un servicio propio y era un servicio automatizado. Acá, contrariamente a lo que ocurría con, con las personas, si había tiempos de espera, demora, no. Acá todo el proceso dependía del usuario o dependía del cliente. No tenías que estar yendo con otra persona, con otro servicio, sino directamente podías acceder a él. Y los canales fueron directamente con Netflix y con aplicaciones móviles, o sea, tenías la posibilidad de hacerlo a través de Internet, a la conexión de Netflix, y también a través de los dispositivos móviles. También hubieron decodificadores, cables y Blu-ray en un primer estadio, ¿no? Que eran necesarios para poder hacer las conexiones más eficientes. Su estructura de costos tenía una estructura de costos fijos en los discos y costos variables en licencias por usuario en función a la capacidad de transmisión. Estos fueron los acuerdos de licencia de contenido con los estudios cinematográficos con el sistema de televisión. Eh, y el mecanismo de ingreso que tiene estaba basado en las suscripciones mensuales. Tú te suscribes a, a una suscripción y puedes ver las películas que desees en un tiempo en específico. Era entonces una, una opción bastante interesante. Y fundamentalmente ejecutaron su publicidad en los envoltorios de los DVD. Los DVD que iban y se alquilaban fueron el mecanismo para luego desaparecer la industria del alquiler de los DVD. Ese fue el mecanismo que utilizaron. Hoy día los centros que alquilan o rentan DVDs o cintas de VH que han desaparecido del mercado fueron el punto embrionario, el punto de acceso que tuvo Netflix para expandirse en el mercado. Ambos casos que hemos visto son casos que se han utilizado o que se han analizado bajo la metodología de Canvas. Es esta metodología que vamos a utilizar para hacer el análisis de todos los negocios y ustedes van a ejecutar el análisis de su eh, proyecto de negocio también bajo esta metodología, utilizando esta metodología, además de las otras metodologías del análisis de SWOT, del análisis de SWOT, vamos a utilizar esta metodología para ver cuál es la propuesta de valor y cuál es el modelo de negocio que ustedes van a aplicar para sus negocios. Eso es en resumen y lo que tenemos que ver en esta sesión.